Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy, pero muy bienvenidos al canal. Estamos en un nuevo video donde vamos a estar analizando lo que nos dejó el cierre de las eliminatorias sudamericanas de cara a lo que será el año próximo la Copa del Mundo. Recordemos que ya a jugarse esta última fecha teníamos los 6 equipos clasificados directamente al próximo Mundial y en esta última jornada se disputaba entre dos selecciones el último cupo que te da la posibilidad de disputar el repechaje buscando ese último boleto a la Copa del Mundo del año próximo. Teníamos 5 partidos, como siempre durante esta eliminatoria. En principio jugaron Ecuador y Argentina. Y tuvimos un partido bastante interesante que dejó algunos datos y detalles para analizar. Ecuador se impuso por un tanto contra cero ante el equipo de Lionel Scaloni. Un Ecuador que a mi criterio hizo una grandísima eliminatoria. Quedó como el único equipo con tan solo 5 goles en contra, siendo la mejor defensa de toda la eliminatoria disputada. Y venció a la selección argentina después de un partido bastante flojo del equipo de Scaloni, un partido donde no se vio la mejor versión de esta selección. Obviamente tenemos que destacar que faltaron futbolistas titulares, caso del Cuti Romero, caso de Enzo Fernández, caso de Thiago Almada, la presencia de Messi, que siempre es importante, el futbolista argentino, por más que hoy por hoy se pueda decir que la selección también juega bien sin Messi, pero siempre tener al astro argentino dentro del seleccionado es un plus, por lo que a mi criterio se vio un seleccionado bastante débil a lo que venía acostumbrado este equipo, y me parece que encendió algunas alarmas para empezar a pensar en lo que va a ser la preparación camino a la finalísima. En primer lugar, partido que tiene que disputar ante la selección de España. Y por último, ya pensando en lo que va a ser la preparación de cara al Mundial, que es el evento más importante de la selección argentina el año próximo. Como decía, hubo bastantes jugadores que, a mi criterio, no lograron aprobar este último examen. Casos como Montiel, casos como Valerdi, que el defensor central argentino venía con buenas presencias en las anteriores fechas FIFA. En el partido de ayer le costó. Creo que parte de lo que es la expulsión de Otamendi comienza con un error de él, que va a disputar una pelota bastante flojito ante un Ener Valencia, que es un jugador con mucha experiencia, lo saca muy bien con el cuerpo, y cuando se iba mano a mano finaliza la jugada en esa expulsión de Otamendi. Después también vimos bajos de nivel a Rodrigo de Paul y Alexis McAllister. Ambos futbolistas son muy importantes en esta selección. Se los vio bastante flojos. Después se extrañó mucho la presencia de Thiago Almada. Tal vez ese planteo de los dos extremos por afuera no gravitó mucho, porque tanto Simeone como Nico González no hicieron un gran partido. Simeone tal vez podemos poner ese paréntesis de que salió por el ingreso de Juan Foyt para acomodar la defensa posterior a la expulsión, pero se vieron ciertas carencias dentro del equipo argentino, y a mi criterio, si bien, como digo, era un partido que con lo que representaba no había tanta presión, porque Argentina estaba clasificado, porque Argentina llegaba puntero y no iba a perder la cima de las eliminatorias, enciende algunas alertas teniendo en cuenta algunas posiciones, sobre todo caso del lateral derecho, donde tanto Molina como Montiel no vienen en el mejor nivel. Casos centrales, porque Otamendi ya con esta expulsión hay que ver obviamente si se cumple la sanción
por la expulsión con la finalísima, pero si no estaría perdiéndose el debut en el Mundial. Y hay que buscar ese central que esté junto al Cuti Romero cuando Otamendi no esté, porque Valerdi, si bien a mi criterio, insisto, es un futbolista que no podemos caerle por este partido, es un jugador tal vez un poco intermitente, porque en Marsella a veces tiene partidos buenos, tiene partidos malos, es un jugador, insisto, muy bueno, pero hay que darle esa confianza teniendo en cuenta este partido de ayer. Y después hay que buscar a ver qué otro central puede acompañar a la defensa, teniendo en cuenta que Juan Foyth tal vez juega mejor de lateral que de central, si bien ayer, o sea, podemos decir que hizo un buen partido cuando le tocó ingresar, pero siempre es mejor el futbolista del Villarreal en el carril derecho. Y después, lo que es centrales, tenemos a Lisandro Martínez, que viene de una lesión importante, recién dentro de un mes tal vez pueda volver a las canchas, y ya no tenés tanta variedad de futbolistas centrales, porque tal vez Facundo Medina puede jugar, pero es más bien lateral, es un caso similar a Foyth, pero por la banda izquierda. Después de lo que había sido la última convocatoria, Kevin Lo Mónaco bajó muchísimo el nivel en Independiente y está muy lejos de lo que es aquel futbolista central que disputó la primera parte del año, por lo que habrá que ver cómo se acomoda esa saga central de cara a lo que viene el año próximo. Y por último, también hay que decir que lo que es el medio de Argentina, tenemos jugadores importantes que hay que ver cómo llegan a la Copa del Mundo. Caso Paredes, que para mí ayer hizo un partido correcto. Caso de Paul, que la exigencia del Inter de Miami no es la misma que la de Europa, por lo que habrá que ver cómo ambos futbolistas llegan. A mi criterio, Enzo Fernández y Alexis McAllister son los titulares dentro del mediocampo, pero habrá que ver quién lo acompaña, porque recordemos, Ezequiel Palacios no es tan tenido en cuenta para ser titular. Giovanni Lo Celso ayer me pareció un ingreso correcto el que tuvo, pero insisto, está por debajo de Paredes y de Paul en la consideración, por lo que habrá que analizar de cara a lo que viene el año próximo cómo armar el 11 que vendría a ser el 11 de gala de este equipo de Scaloni. De esta manera, Argentina, como decíamos, finalizó su participación en la eliminatoria con derrota ante Ecuador por 1-0. En lo que venía después, para cerrar esta eliminatoria, tuvimos la presencia de dos selecciones que buscaban un mismo objetivo. Bolivia y Venezuela tenían que enfrentarse a Brasil y a Colombia respectivamente, con un ojo puesto en ese último boleto para ir a disputar el repechaje. Y tuvimos un partido entre Bolivia y Brasil con cierta polémica, porque tal vez Bolivia abre el marcador y con ese único gol logra imponerse a Brasil por 1-0, pero ese gol se abre por un penal que a mi criterio no es penal, es una falta que solamente la ve el árbitro, y eso ya hace que se ensucie tal vez un poco el desarrollo del partido. Si bien Brasil podemos decir que jugó el partido con muchos suplentes, finalizaron muchos titulares el encuentro, pero el inicio del partido fue con suplentes. Me parece que Bolivia hizo un buen partido y con este triunfo logra meterse en el repechaje, ya que en el otro encuentro Venezuela se queda a las puertas de ese posible primer mundial, ya que cayó en condición de local ante Colombia por 6-3. Un partido que se le escapó a Venezuela porque fue ganando dos veces dentro del partido, primero 1-0, después 2-1, pero una presencia
implacable del delantero colombiano Luis Suárez hizo que Colombia se imponga por 6-3. De esos 6 goles de Colombia, 4 los convierte Luis Suárez. Y me parece que Colombia le dio un baño de realidad al seleccionado vinotinto, lo venció bien, se impuso con un muy buen nivel. Y junto a Brasil, que también ya estaba clasificado, se quedan con este cierre de eliminatorias. Por el lado de los dos equipos, tanto Bolivia como Venezuela, tuvimos la clasificación final de Bolivia al repechaje y de esta manera cierran sus participaciones estos seleccionados. Ya después, los últimos 2 partidos que quedaban de esta jornada final eran Perú enfrentándose a Paraguay, un Perú ya eliminado. Se enfrentaba al equipo que dirige Gustavo Alfaro y Paraguay, en condición de visitante, ganó por 1-0 con un tanto de Galarza Fonda, futbolista que actualmente milita en River. Y me parece, para destacar, como ya lo hice en otro video, el laburo de Gustavo Alfaro al mando del seleccionado guaraní. Lo vuelve a clasificar a una Copa del Mundo. Recordemos que su última participación había sido en Sudáfrica 2010, llegando a cuartos de final. Y me parece que Paraguay hizo una buena eliminatoria, vuelve al Mundial y eso es más que notable para los dirigidos por Gustavo Alfaro. Y el último encuentro que se disputaba en esta jornada era el partido entre Chile, un Chile eliminado, completamente lejos de aquel Chile que supimos ver hace un par de años, aquel equipo bicampeón de América, con un recambio que a mi criterio le va a costar porque hoy por hoy no hay tanto futbolista importante chileno a nivel mundial. Se enfrentó a Uruguay, que también llegaba clasificado, ya sin mucho en juego, y empataron 0-0 en un partido bastante aburrido, por lo que de esta manera todas las selecciones llegaron a su fin dentro de este proceso de eliminatorias, con una tabla de posiciones que cerró con Argentina en la cima, puntero. Después de Argentina viene Ecuador, tercero quedó Colombia. Creo que acá tanto Ecuador como Colombia fueron, junto a Argentina, las mejores selecciones dentro de lo que fue esta eliminatoria, por juego, por nivel, por futbolistas. Me parece que estas 3 selecciones son hoy por hoy las 3 mejores de América. Después en cuarto lugar quedó Uruguay, un Uruguay que alternó entre buenas y malas, fue uno de los equipos que logró vencer a Argentina en el proceso eliminatorio. Quinto quedó Brasil y acá se abre ese interrogante de qué hubiera pasado si el Mundial se disputaba con el formato clásico de 32 selecciones. Brasil hubiera jugado un repechaje y es un título importante ese porque Brasil no acostumbra a tener esta clase de resultados en eliminatorias, por lo que me parece que va a tener mucho laburo Carlo Ancelotti sobre el equipo verde-amarelo. Y por último, de los 6 que van al Mundial, Paraguay se quedó con la 6ª plaza, volviendo a una Copa del Mundo, para de esta manera cerrar lo que son los clasificados directo a la Copa Mundial del año próximo. Y el 7º lugar, ese que te da el acceso al repechaje, un repechaje que se va a jugar de una manera distinta a la que se venía jugando. Vamos a tener 6 selecciones buscando 2 cupos para el Mundial del año que viene. Tenemos la presencia de Bolivia. El seleccionado boliviano vuelve a tener la posibilidad de estar en una Copa del Mundo. Habrá que ver cómo le va en el repechaje, pero está un paso más cerca de volver al Mundial. Recordemos que su última participación había sido en Estados Unidos 1994. Qué casualidad que tenemos el Mundial en Estados Unidos y Bolivia puede volver a estar cerca de disputar una Copa del Mundo. Los últimos 3 equipos de la tabla quedaron Venezuela, Perú y Chile. Estos 3 seleccionados se quedaron afuera del Mundial, por lo que de esta manera volvemos a cerrar un proceso de eliminatorias. Eliminatorias que
a mi criterio, dejaron cosas interesantes, dejaron buenos momentos, buenos partidos. Como dato extra de estadísticas personales, el máximo goleador de estas eliminatorias fue Lionel Messi con 8 goles. El argentino jugó unas grandísimas eliminatorias y tiene merecido ese puesto en la cima de goleadores. Y por el lado de las asistencias, tuvimos un James Rodríguez con 7 asistencias, que probablemente es el mejor futbolista de Colombia, junto a Luis Díaz, en una generación muy interesante de Colombia, que va a dar que hablar, a mi criterio, en el próximo Mundial. Por lo que de esta manera cerramos lo que es este último momento de eliminatorias. Ya tenemos el camino hacia el Mundial del año próximo, por lo que de esta manera cerramos este video de análisis sobre la última fecha. Vamos a estar seguramente en lo que vengan días más adelante con videos ya pensando en la Copa del Mundo, así que esténse atentos al canal, no olviden suscribirse, no olviden darle like a los videos, activar la campanita para estar pendiente de todo el contenido que subo. Por otro lado, le doy las gracias a todos los que están del otro lado mirando cada uno de los videos que subo. Siempre es importante tenerlos ahí del otro lado. Así que de esta manera nos despedimos. Será hasta el próximo video. Chau, chau.